Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, creo que muchos de nosotros hemos visto y hecho o dicho, especialmente cuando tenemos a niños o cuando tenemos mascotas, pasa algo y hay alguna cosa que demuestra que alguien hizo alguna travesura, alguien tiró algo y decimos, a veces preguntamos, ¿quién hizo eso? Y a veces, si son niños, simplemente tratan de decir que no, negarlo, y decimos simplemente, aquí está la evidencia de lo que ha pasado. Aquí está la evidencia de que hicieron una travesura, aquí está la evidencia de que alguien se comió lo que no se debería de comer, de que alguien tiró lo que estaba puesto ahí. Y a veces, con esa evidencia, a veces podemos darnos cuenta de qué es lo que pasó y hasta a veces quién es el que lo hizo, ¿verdad? Si tenemos animales, tenemos especialmente gatitos, a veces son los que se suben más en algunas cosas, y también los niños que a veces se ponen a jugar, pero nos dejan evidencias de lo que hicieron y quién lo hizo. A veces cuando son los niños, hablando de los míos, simplemente pregunta uno y hay especialmente uno que le empieza a dar risa, trata de decir que no, pero le empieza a dar risa y fue él el que lo hizo. Si dejan algo tirado y si tenemos alguna mascota, se ven las huellitas de cuál es el que lo hizo, ¿verdad? Entonces, hay evidencias de lo que pasó y que podemos llegar a una conclusión con esto. No siempre es una conclusión completa, pero tenemos evidencias para llegar a una conclusión. Cuando llegamos a este día y vemos la cruz, recordamos lo que pasó en esa cruz, la cruz nos da evidencia de algo. Nos da evidencia de muerte, sí, nos da evidencia de que nuestro Señor llegó hasta ese áspero madero, pero también nos da evidencia de varias cosas que vamos viendo en el camino cuando leemos la historia de la pasión, la crucifixión de nuestro Señor. Y hoy vamos a ver qué es la evidencia de la cruz. Y les invito a que leamos el texto de Juan 17, 17 al 30. Juan 19, 17 al 30. Dice así: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato dijo: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es la evidencia en que encontramos en la cruz de acuerdo a este texto? Encontramos primeramente la evidencia del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Encontramos que Él fue hasta la cruz por su propia voluntad, que Él pudo haber hecho cualquier cosa para escapar de ese tormento, pero que el propósito desde su nacimiento fue llegar a la cruz. Entonces encontramos el cumplimiento de nuestro Señor aún en las partes que podríamos decir no son tan relevantes y que muchas personas podrían verlo hasta insignificantes, como simplemente el hecho de decir: tengo sed. Y podríamos pensar, pues, ¿de qué le serviría a un hombre que está prácticamente derramando toda su sangre, que está sufriendo un dolor intenso, simplemente llevarse algo líquido a la boca? Pero dice nuestro texto, para que la palabra, la escritura se cumpliera, dijo: tengo sed. Y entonces le dan algo que también está en la escritura, le dieron vinagre en lugar de agua. Él anteriormente también pudo tener la oportunidad de no tener tanto dolor durante la cruz, pero simplemente Él siguió adelante con todo el sufrimiento, siguió cumpliendo todo lo que estaba puesto sobre Él. Encontramos en la lectura del Antiguo Testamento de Isaías, que leímos hace unos momentos, todo lo que tuvo que sufrir nuestro Señor. Él sabía lo que iba a sufrir. Y vimos desde el domingo, Él fue directo hacia Jerusalén, aún sabiendo lo que Él iba a sufrir, aún sabiendo que Él iba a ser desfigurado, que iba a derramar su sangre y ser colgado en un madero, tomado como transgresor, como los pecadores, ser contado como los pecadores, como dice también en las lecturas que leímos en este día. Entonces, la evidencia de que Él vino a cumplir y cumplió perfectamente está en la cruz. Pero esa es evidencia acerca de nuestro Señor Jesucristo y su cumplimiento. Pero ¿qué evidencia hay para nosotros en esa cruz? Hay evidencia de que estamos llenos de pecado y de que era necesario, como dice la palabra, que para el pecado o la paga del pecado es muerte. Y para que el pecado de nosotros fuera perdonado tenía que haber muerte, y entonces la cruz es evidencia de nuestro pecado. Cuando nosotros vemos nuestro ser, encontramos toda esa multitud de pecado que día tras día cometemos. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pecados de acción y omisión, los que hacemos y los que omitimos. Cuando omitimos las cosas que Dios nos pide que hagamos y simplemente dejamos de hacerla. La cruz es evidencia de que nosotros somos pecadores y que necesitábamos ser salvados. Ahí está otra evidencia que encontramos en la cruz. Pero ¿qué más cosas encontramos en la cruz? Encontramos una evidencia que tal vez no lo notamos a simple vista, pero encontramos una evidencia de que el hombre que estaba siendo crucificado en medio de malhechores era una persona justa y sin pecado. Normalmente el título que se les ponía a las personas en la cruz era lo que hicieron. Era: este hombre es crucificado porque él asesinó, robó o hizo esto o aquello. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo no dice es un malhechor y hizo este pecado, sino simplemente dice que fue puesto un título que decía el Rey de los Judíos, en los idiomas que más se utilizaban en toda esa región, para que todas las personas que estaban ahí pudieran entender lo que ahí había sido escrito. Y entonces dice que los judíos se acercaron y le dijeron: pues no pongas esto porque Él no es nuestro rey, sino que Él mismo se puso ese título. Él mismo decía que era el Rey de los judíos. Y Pilato dice: lo que he escrito, he escrito. Evidencia de que no había pecado en Él, pero de que Él estaba en una cruz
sufriendo como un pecador. ¿Y qué más encontramos ahí? Encontramos evidencia de el sufrimiento grande que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Todo lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, todo lo que vemos en Isaías del 52 al 53, eso es lo que merecíamos por nuestros pecados. Merecíamos el infierno, merecíamos la justa condenación eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo lo sufrió de buena voluntad, de buena gana por nosotros. Encontramos evidencia del cumplimiento de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Hace algunas semanas hablamos de la obediencia activa y pasiva de nuestro Señor, ¿verdad? La obediencia activa cuando Él cumplió las leyes que Dios manda para todos nosotros. Y la obediencia pasiva cuando Él sufrió lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Entonces, otra evidencia de que Él obedeció completamente y perfectamente por nosotros, por nuestros pecados. Pero también, al final de nuestro texto, tenemos otra evidencia, y una evidencia muy importante, muy grande, que dice, cuando estaba por finalizar todo, nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. En el griego es una palabrita que es tetelestai, que significa todo se ha cumplido, todo ha sido hecho, todo está completo. Y es una palabrita que nos ayuda a ver que toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento está diciendo nuestro Señor, está cumplido. No hace falta más por hacer. Todo lo que vine a hacer desde mi nacimiento hasta este momento está completo. Mi obra redentora está completa. No hace falta más por hacer. Una palabrita, una frase tan pequeña que nos da aliento a nosotros, que nos ayuda a ver que la obra de nuestro Señor Jesucristo está completa y que nosotros no necesitamos ayudarle a nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones, con nuestras obras. Pero también nos ayuda a ver que si la obra está completa, nosotros podemos decir, gracias Señor, porque tú has hecho todo lo que yo no he podido hacer. Y a veces nosotros en este día es fácil que nosotros señalemos hacia aquí o hacia allá de los personajes que fueron involucrados en llevar a nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz y decir, es que los romanos, es que los judíos. Pero tenemos que siempre ver el por qué llegó hasta la cruz. No fue solo por los romanos, no fue solo por los judíos, sino que fue por cargar los pecados de todo el mundo. Y cuando decimos, ¿quién crucificó a Jesús? Tenemos que reconocer y decir, yo he crucificado a mi Señor. Mis pecados crucificaron a mi Señor, porque es el motivo por el cual llegó a la cruz. Y entonces, tal vez viene un doble sentimiento para todos nosotros los creyentes, el sentimiento de culpa de haber crucificado a nuestro Señor, pero un sentimiento mucho mayor que viene después de esto. Después de escuchar la frase, todo se ha cumplido, consumado es el sentimiento de agradecimiento, el sentimiento de decir, sí, sé que yo merecía haber estado colgado en esa áspera cruz, de que yo debía haber recibido los clavos, de que yo debía haber recibido los azotes, de que yo debía haber llegado hasta el infierno. Pero Él lo hizo por mí y lo hizo completo. Consumado es significa que yo soy perdonado. Consumado es significa que mis pecados han sido pagados. La paga del pecado es muerte y Cristo pagó por mis pecados. Consumado es significa que ahora yo tengo una buena conciencia delante de Dios. Consumado es significa que yo tengo un lugar en los cielos, porque mis pecados ya fueron perdonados, porque mis pecados ya fueron colgados en un madero, porque mi
naturaleza pecaminosa, aunque todavía la mantengo, ya ha sido colgada, ya ha sido enterrada con nuestro Señor. Eso es lo que significa consumado es. Y esa es otra de las evidencias que tenemos en la cruz. Evidencia de que tú y yo hemos sido perdonados. Evidencia de que nuestros pecados han sido perdonados. Y evidencia de que tú y yo estamos con un lugar en los cielos. ¿Cuál es la respuesta del Padre ante todo esto? La veremos el domingo. ¿Cuál es la respuesta? No solamente vio la muerte de su Hijo, no solamente vio que cargó con los pecados, sino que la respuesta la encontramos cuando viene la resurrección y dice: todo lo que hizo mi Hijo ha sido completo y ha sido bien recibido en su resurrección. Estimados hermanos en Cristo, tenemos grandes evidencias en la cruz, evidencia de nuestra culpabilidad, evidencia de la santidad de nuestro Señor, evidencia del cumplimiento perfecto, pero también tenemos evidencia de que somos salvos, somos perdonados, porque todo se ha cumplido. Jesús cargó con tus pecados y los míos, y Jesús nos ha dado el perdón completo de todos ellos. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.